Hola a todos. Soy Shiro Amanilla y estoy de vuelta con otro video. Hoy les traigo otro capítulo de Reencarnado en Iguschol de XD con un sistema. Antes de comenzar, quiero agradecerles de corazón por el increíble apoyo que tuvo el primer capítulo. Más de 700 visitas en tan solo 11 días. De verdad significa muchísimo para mí y me motiva a seguir trayéndoles más contenido de esta historia. Si les está gustando la serie, les agradecería un montón que compartan el video y se suscriban al canal para no perderse ninguno de los próximos capítulos. Ahora sí, empecemos. La mujer se encontraba en una vasta sala circular, bañada por un resplandor carmesí que emanaba de símbolos arcanos grabados en el suelo y las paredes. Columnas negras se alzaban imponentes hasta perderse en la altura, y sobre una plataforma elevada, varios tronos colosales dominaban el recinto con una autoridad absoluta, el Consejo Demoníaco. Frente a ella se encontraban los Maus, cada uno ocupando su asiento con una presencia aplastante. El peso de sus miradas bastaría para doblegar a cualquier demonio común, pero ella permanecía firme, erguida, aunque el cansancio aún se reflejaba en su rostro. Avanzó un paso. Procederé con mi informe, anunció con voz clara y controlada. El murmullo que recorría la sala se extinguió de inmediato. Siguiendo las órdenes del consejo, pasé varios meses realizando búsquedas en el mundo humano, rastreando posibles descendientes de antiguos linajes demoníacos, continuó. Durante la operación, detecté una señal demoníaca extremadamente débil e inestable, localizada cerca de una zona fluvial. Algunos de los Maos intercambiaron miradas cagadas de interés. Al investigar la fuente, encontré a un niño humano gravemente herido. Tras analizarlo, confirmé que se trata de un híbrido natural, mitad humano, mitad demonio. Su sangre demoníaca permaneció latente desde el nacimiento y despertó recientemente, probablemente como respuesta a una situación extrema. Un silencio tenso se apoderó del recinto. Un híbrido real, murmuró una voz grave desde uno de los tronos. Además, añadió ella, el niño sobrevivió a condiciones que habrían sido letales para cualquier humano común. Esto sugiere una compatibilidad inusual, incluso bajo los estándares actuales. Respiró hondo antes de concluir. Debido a su estado crítico, tomé la decisión de no traerlo directamente ante el consejo. En su lugar, lo dejé bajo atención médica especializada en uno de los hospitales del territorio de la Mao Leviatán, donde puede recibir tratamiento inmediato y permanecer bajo vigilancia segura. Finalizó su informe inclinando ligeramente la cabeza. El silencio se prolongó unos segundos más tras sus palabras. Finalmente, una voz grave resonó desde uno de los tronos. Puedes retirarte, Ruka, ordenó. Has cumplido con tu deber. La mujer inclinó la cabeza con respeto. A sus órdenes. Sin añadir nada más, dio media vuelta. Un círculo mágico se formó bajo sus pies y, en un destello controlado, desapareció de la sala del consejo. Las enormes puertas se cerraron con un eco profundo. Solo entonces, los Maos relajaron mínimamente la presión que emanaban. Sirsech fue el primero en hablar. Un híbrido natural, murmuró, entrelazando los dedos. No es algo que veamos todos los días. Ajuka asintió lentamente, con el ceño fruncido. Mucho menos en el estado actual del inframundo. La mayoría suelen ser eliminados deliberadamente por la iglesia. La mirada de Leviatán se desvió, ausente, como si ya anticipara futuras complicaciones. Y ahora aparece un niño, añadió. Justo ahora. Hubo una breve pausa. Deberíamos hacer que Serafal lo vea cuanto antes, continuó Sirsech. La mencionada giró la cabeza de golpe. Yo. Parpadeó. ¿Por qué yo? Ajuka la observó con atención. El niño está en tu territorio, respondió.
Además, tu hospital es uno de los mejores gracias a sus sanadores y tecnología avanzada. Serafal frunció el ceño y se cruzó de brazos. Eso no explica por qué debo involucrarme personalmente. Podrían asignar a cualquier demonio de alto rango. Lucifer la miró con calma, aunque su voz fue firme. Precisamente porque no es un caso ordinario. No sabemos qué tipo de sangre demoníaca corre por sus venas ni cómo reaccionará al despertar. Necesitamos a alguien que pueda observarlo sin presionarlo, y que, si es necesario, pueda actuar. Serafal chasqueó la lengua, visiblemente molesta. No, dijo tajante. Como mucho asignaré a alguien para que lo revise. No pienso ir personalmente. Sin esperar respuesta, dio media vuelta. El borde de su capa se agitó al caminar y, con un gesto brusco, activó un círculo mágico. Antes de desaparecer, lanzó una última mirada molesta por encima del hombro. Tengo cosas más importantes que hacer. El círculo brilló y Serafal abandonó la sala. Ajuka dejó escapar un suspiro pesado. Su actitud es un problema. Entiendo la presión, pero sigue siendo irresponsable. Ese niño podría convertirse en un asunto delicado. Sirsech levantó una mano, pidiendo calma. Déjala por ahora. Aún se está adaptando. Eso no lo justifica. Hace menos de 2 semanas que fue nombrada Mauleviatán, lo interrumpió. Pasó de ser una figura influyente a cargar con un territorio entero. Es normal que esté frustrada. Ajuka guardó silencio unos instantes. HMPH, supongo que tienes razón. Aún así, no podemos ignorar al chico. Sirsech se llevó una mano al mentón. Enviaré a Graifia. Ajuka lo miró de inmediato. ¿A tu esposa? La misma. Ajuka suspiró, pero su expresión se suavizó. Si es ella, puedo aceptar esa decisión. Entonces está decidido. Mientras tanto, en una habitación silenciosa del hospital, el niño seguía inconsciente, acompañado únicamente por el pitido rítmico de las máquinas conectadas a la camilla. El cuerpo de Shiro yacía inmóvil bajo una sábana clara. Vendajes cubrían sus brazos, parte del torso y una de sus piernas. Su respiración era débil, pero estable. Poco a poco, sus párpados temblaron. Un gesto leve, casi imperceptible. Luego, un suspiro irregular escapó de sus labios. Shiro abrió los ojos lentamente, desorientado. La luz blanca lo obligó a entrecerrarlos. Su cuerpo protestó de inmediato. Un dolor sordo recorrió cada músculo, arrancándole un gemido apagado. Intentó moverse, pero las fuerzas lo abandonaron al instante. No te muevas, dijo una voz suave pero firme. A su lado, una enfermera demonio se acercó con rapidez. Tenía pequeños cuernos curvados, alas plegadas a la espalda y un uniforme blanco impecable. Sus ojos lo observaban con profesionalismo, aunque reflejaban un leve alivio. Tranquilo, estás a salvo, añadió mientras revisaba uno de los monitores. Estuviste inconsciente varias horas. Shiro parpadeó, tratando de enfocar. ¿De dónde?, murmuró con la garganta seca. La enfermera humedeció sus labios con un poco de agua. Estás en un hospital del territorio de la Mauleviatán, explicó. Te encontraron a la orilla de un río, con múltiples heridas y signos claros de agotamiento extremo. Los recuerdos regresaron de golpe. El bosque, la persecución, el demonio. Shiro apretó débilmente la sábana. Yo, susurró, pensé que morirías, completó ella con una leve sonrisa tranquilizadora. Pero no. Tuviste mucha suerte. Ajustó uno de los sueros con cuidado. Por ahora descansa. Tu cuerpo aún se está recuperando. Hizo una breve pausa. Hay personas interesadas en tu estado. Alguien vendrá a verte cuando estés más estable. Shiro frunció ligeramente el ceño. Personas. El cansancio volvió a vencerlo. Sus ojos se cerraron sin que pudiera evitarlo. La enfermera lo observó unos segundos más. Duerme, susurró. Lo que viene después será más complicado. Las máquinas continuaron marcando un ritmo constante, y mientras Shiro caía nuevamente en la inconsciencia, algo profundo en su interior parecía adaptarse una vez más. La puerta de la habitación se abrió con un leve siseo. Un demonio de mediana edad entró empujando un pequeño maletín metálico.
Vestía una bata oscura con insignias médicas del territorio de Leviatán y llevaba gafas finas que reflejaban la luz blanca de la sala. Su expresión era seria, profesional. ¿Estado del paciente?, preguntó sin rodeos mientras se acercaba a la camilla. La enfermera levantó la vista del monitor. Estable, respondió. Recuperó la conciencia hace poco, pero fue breve. Tuve que volver a sedarlo para continuar con los exámenes. Su cuerpo aún no está en condiciones de mantenerse despierto mucho tiempo. El doctor asintió con un leve gruñido de aprobación. Bien hecho. ¿Tomaste la muestra de sangre? Sí, dijo ella, señalando con la cabeza. El frasco está en la mesa de la esquina. El doctor se giró y caminó hacia allí. Sobre la mesa había varios recipientes sellados con runas médicas. Tomó uno en particular, etiquetado con un código y el nombre provisional del paciente. Shiro. Abrió su maletín y sacó varios instrumentos. Pequeños frascos, placas de cristal rúnico y un artefacto circular que comenzó a emitir un brillo tenue al activarse. Vertió con cuidado una gota de la sangre de Shiro en una de las placas. El efecto fue inmediato. La sangre no se quedó quieta. Se onduló suavemente, como si estuviera viva, reaccionando a la energía del entorno. El brillo del artefacto cambió de color varias veces, estabilizándose en un tono profundo. El doctor frunció el ceño. Interesante. Añadió otra gota, esta vez mezclándola con un reactivo demoníaco estándar, usado para identificar linajes. Durante un segundo, pareció que la sangre iba a rechazarlo, pero luego ocurrió algo inesperado. La sangre se adaptó. No se corrompió. No se volvió inestable. Simplemente, asimiló la energía, ajustándose a ella como si siempre hubiera sido parte de su naturaleza. Los símbolos de la placa comenzaron a reordenarse por sí solos. Mitad humano, mitad demonio, dijo en voz baja. Y con una compatibilidad anormalmente alta. Miró de reojo al niño dormido en la camilla, su pecho subiendo y bajando de forma tranquila. El doctor tomó su maleta y de ella sacó nuevos instrumentos, más especializados. Cristales de lectura interna, agujas rúnicas extremadamente finas y un pequeño grimorio médico flotante que se abrió solo, pasando páginas llenas de símbolos complejos. Seguiremos, dijo con calma, pero con un tono que no admitía discusión. La enfermera asintió de inmediato. El doctor tomó otra muestra de sangre y la colocó en un segundo cristal, esta vez activando un campo de observación más profundo. Runas circulares se desplegaron en el aire, girando lentamente alrededor del frasco. Quiero ver cómo reacciona bajo lectura prolongada, murmuró. No invasiva. Las runas brillaron, luego se estabilizaron. Nada explotó. Nada se descontroló. El doctor apretó los labios, claramente intrigado. Guardó con cuidado los frascos ya analizados y activó un sello de confidencialidad sobre la mesa. Las runas se apagaron una a una, ocultando cualquier lectura residual. Luego se giró hacia la enfermera, mirándola fijamente. Hasta que terminemos todos los exámenes, no dirás nada sobre este niño, ordenó. Ni a otros médicos, ni a superiores, ni siquiera en informes preliminares. Ella abrió los ojos, sorprendida. Ni siquiera. Nada, repitió con firmeza. Cualquier dato incompleto podría provocar reacciones innecesarias. No necesitamos atención antes de tiempo. La enfermera tragó saliva y asintió. Entendido, doctor. Mantendré silencio. El doctor tomó el maletín y dio un último vistazo a Shiro. El niño dormía tranquilo, ajeno a todo. Por ahora, solo es un paciente, dijo en voz baja. Y así debe quedarse, hasta que sepamos exactamente qué es. Las luces de la habitación permanecieron suaves. Las máquinas siguieron su ritmo constante. Varias horas después, el hospital seguía funcionando con su ritmo habitual, aunque en aquel pasillo en particular el ambiente se sentía más denso de lo normal. La puerta de recepción se abrió y un demonio alto, de cabello verde oscuro y cuernos pequeños pero afilados, avanzó con paso seguro. Vestía un uniforme formal con el emblema de Leviatán bordado en el pecho. Soy Nereus Valgrim, se presentó con voz firme. Enviado directamente por la Mao Serafal Leviatán. La doctora encargada del área levantó la vista de sus documentos, manteniendo una expresión neutral. ¿Motivo de su visita? Vengo a preguntar por el estado del niño encontrado en el río, respondió sin rodeos. El híbrido.
La doctora cerró lentamente la carpeta que tenía entre manos. El paciente sigue bajo exámenes médicos, dijo. Su condición es estable, pero aún no hemos terminado las evaluaciones necesarias. No está en condiciones de recibir visitas ni de ser trasladado. Nereus frunció levemente el ceño. ¿Cuánto falta? Lo que sea necesario, respondió ella con calma profesional. Es todo lo que puedo informar por ahora. El demonio la observó unos segundos más, como midiendo sus palabras, antes de asentir con desgana. Entendido. Informaré eso a la Mao. Se dio media vuelta, dispuesto a retirarse, cuando el ambiente cambió de forma abrupta. Una presión elegante, casi sofocante, recorrió el pasillo. El sonido de unos pasos tranquilos resonó con claridad. Todos los demonios cercanos se detuvieron instintivamente. Una mujer de cabello plateado, ojos dorados y expresión imperturbable avanzó hacia la recepción. Su presencia no era agresiva, pero imponía respeto absoluto. Buenas tardes, dijo con voz serena. Busco información sobre el niño que fue rescatado del río. La doctora palideció ligeramente al reconocerla. Lady Graifia, murmuró, inclinando la cabeza. Graifia Lucifuge, esposa del Mao Lucifer, juntó las manos frente a ella con perfecta compostura. Vengo por el mismo motivo que el enviado de la Mao Leviatán, continuó. Deseo conocer el estado del menor. Nereus se tensó al instante, dándose la vuelta. Usted también. Graifia le dedicó una breve mirada, suficiente para hacerlo callar sin necesidad de palabras. La doctora respiró hondo antes de responder. El paciente se encuentra estable, repitió. Aún se le están realizando exámenes médicos. Por orden directa del doctor a cargo, no se ha emitido ningún informe definitivo. Graifia la observó atentamente, como si evaluara cada gesto. Comprendo, dijo finalmente. Entonces esperaré los resultados cuando estén completos. Nereus apretó los dientes, incómodo con la situación. Poco después el doctor salió de una de las salas con pasos pesados, frotándose el puente de la nariz. Tenía el rostro demacrado y las ojeras marcadas, como si llevara días sin dormir. Necesito un café, o algo más fuerte, murmuró para sí mientras se dirigía a una máquina expendedora del pasillo. La doctora que había estado a cargo del seguimiento de Shiro lo reconoció de inmediato. Doctor, lo llamó. ¿No debería continuar con los exámenes del niño? El hombre se detuvo frente a la máquina, introdujo unas monedas y sacó un refresco con un sonido seco. Abrió la lata y dio un largo trago antes de responder, sin siquiera girarse. Ya terminé. Su tono era cortante, definitivo. Eso bastó para llamar la atención de quienes aguardaban cerca. Nereus Valglin se irguió al instante, y Graifia Lucifuge volvió su mirada hacia el doctor con interés contenido. ¿Terminó?, preguntó Nereus. Entonces, ¿cuál es el estado del chico? El doctor bebió otro sorbo antes de girarse por fin. Está estable. Vivirá, dijo sin rodeos. Su cuerpo se está adaptando correctamente. No hay rechazo, ni colapso interno. Graifia entrecerró levemente los ojos. Adaptándose. Repitió. Entonces confirma que no es un caso común. El doctor suspiró. Definitivamente no lo es. Nereus dio un paso al frente. Dígame algo concreto, doctor. ¿Ese niño es descendiente de alguna de las familias demoníacas? El silencio que siguió fue incómodo. El doctor sostuvo la mirada de Nereus durante unos segundos, luego apartó la vista y dio otro trago a su refresco. Sí, admitió finalmente. Lo es. Nereus abrió la boca para insistir, pero Graifia se adelantó. Entonces, ¿por qué no lo ha informado aún al consejo?, preguntó con calma. Ese dato es crucial. El doctor apretó la lata vacía con la mano. Porque no es tan simple, respondió. Y porque no es algo que deba decirse en medio de un pasillo. Graifia lo observó en silencio unos segundos más, evaluándolo. Llévenos a un lugar privado, ordenó. Ahora. El doctor asintió sin protestar. Minutos después, los tres se encontraban en una sala de reuniones pequeña, aislada del resto del hospital. La puerta se cerró, sellando el espacio con un suave clic. El doctor se apoyó contra la mesa, cruzándose de brazos. Muy bien, dijo. Les explicaré la situación, pero lo que oigan aquí no debe salir de esta habitación sin cuidado. Nereus frunció el ceño.
Habla. El doctor respiró hondo. El niño es un híbrido natural. No fue creado artificialmente, no hubo ritual de reencarnación forzosa ni modificación externa. Su sangre demoníaca se adaptó por sí sola al cuerpo humano, algo extremadamente raro. Grayfia permanecía inmóvil, atenta. ¿Y su linaje?, preguntó. El doctor dudó apenas un instante. Pertenece a una familia extinta, dijo finalmente. O al menos, considerada extinta. Nereus sintió un escalofrío. ¿Cuál? El doctor levantó la mirada. Valefor. El silencio cayó como una losa. Grayfia abrió los ojos apenas un poco más de lo habitual, un gesto mínimo, pero revelador. Eso es imposible, murmuró. La casa Valefor fue aniquilada durante la Gran Guerra. Eso creía todo el mundo, respondió el doctor. Pero este niño porta su sangre. No hay error en los análisis. Nereus apretó los puños. Si eso se hace público, habrá problemas, lo interrumpió el doctor. Grandes. Políticos, militares y sociales. Un descendiente vivo de Valefor podría convertirse en símbolo, o en objetivo. Grayfia cerró los ojos por un segundo, procesando la información. Entiendo ahora por qué decidió callar, dijo al fin. Ha hecho lo correcto. El doctor soltó un suspiro cansado. Ese niño no es solo un paciente, añadió. Es una chispa en un polvorín. Entonces, doctor, preguntó con serenidad, ¿qué piensa hacer ahora? El hombre dejó escapar una breve risa cansada y se pasó una mano por el rostro. Ahora mismo, respondió, voy a comer algo. Llevo demasiadas horas aquí como para seguir pensando con claridad. Nereus arqueó una ceja, pero no dijo nada. Después, continuó el doctor, redactaré un informe completo con todos los resultados médicos y genealógicos. No será un documento común. Lo entregaré personalmente a la Mao Leviatán. Grayfia ladeó levemente la cabeza. ¿A Serafal Leviatán? Exacto, asintió el doctor. Considero que es lo correcto. Nereus frunció el ceño. Porque ella. El doctor lo miró con seriedad. Porque antes de su extinción, la casa Valefor servía fielmente al Mao Leviatán. Eran una de sus familias más leales. Si queda un descendiente, su tutela debería recaer, como mínimo, en su territorio. Grayfia guardó silencio unos segundos, evaluando la lógica detrás de esas palabras. Finalmente, asintió con suavidad. Es una decisión razonable. Luego, sus ojos plateados se posaron de nuevo en el doctor. ¿Sería posible que me entregara una copia de ese informe? El hombre no pareció sorprendido por la petición. Sí, respondió sin dudar. Le daré una copia completa. Sin omisiones. Grayfia inclinó levemente la cabeza. Se lo agradeceré. Nereus exhaló despacio, aún tenso. Entonces, hasta que Serafal lo sepa, el niño seguirá aquí. Sí, afirmó el doctor. Bajo observación médica. Y con estricta confidencialidad. Grayfia se giró hacia la puerta. Me encargaré de que así sea, dijo. Este asunto no debe salir de control, todavía. Abandonó la sala con pasos elegantes, seguida poco después por Nereus. El doctor se quedó solo unos instantes, mirando el informe incompleto que ya empezaba a formarse en su mente. Valefor, murmuró. ¿Quién lo diría? En una habitación silenciosa, la conciencia regresaba poco a poco sobre el niño en la camilla. Shiro abrió los ojos con un leve quejido, parpadeando varias veces hasta que la luz blanca sobre su cabeza dejó de resultarle molesta. El dolor seguía ahí, pero ya no era aquella agonía insoportable. Ahora se sentía como una molestia persistente, similar a agujetas profundas y heridas que comenzaban a cerrar. Estaba recostado en una camilla. A su alrededor no había nadie. Solo el pitido suave y rítmico de las máquinas, acompañado del aroma limpio, casi estéril, que impregnaba el ambiente. Sigo vivo, murmuró con la voz áspera. Intentó moverse y apenas consiguió girar la cabeza. Tenía vendas en brazos y piernas, y el cuerpo le pesaba, aunque respondía. Aquello ya era una mejora enorme comparado con su último recuerdo. El río, la oscuridad, y luego, nada. Tragó saliva. Entonces recordó lo más importante. El sistema. Cerró los ojos, se concentró y lo llamó mentalmente, tal como había aprendido. Sistema. Mostrar estado.
La respuesta fue inmediata. Un panel translúcido se desplegó ante su mente, con una estructura clara y ordenada, muy similar a la interfaz de un RPG. Nombre: Shiro. Raza: híbrido, humano/demonio. Edad física: 8 años. Nivel: 1. Estado actual: HP: 34/50. SP: 20/30. Estado: estable, heridas en recuperación. Estadísticas: fuerza 6, resistencia 7, agilidad 9, destreza 8, inteligencia 10, voluntad 12, afinidades: oscuridad, baja, latente, habilidades: ninguna activa, poder especial, persona: Arsene, estado sellado, rasgos pasivos: ninguno. Shiro leyó cada línea con atención, asimilando la información en silencio. Vaya, susurró, no era fuerte. Eso estaba claro. Sus estadísticas físicas resultaban mediocres incluso para alguien en su situación, apenas suficientes para mantenerse con vida. Mantuvo la mirada fija en el panel unos segundos más. Híbrido, repitió en un murmullo casi imperceptible. Un ligero mareo lo obligó a quedarse quieto. Dirigió la vista al techo, observando las luces incrustadas y las sombras suaves que proyectaban. El silencio de la habitación era casi reconfortante, roto únicamente por el pitido constante de las máquinas. Con un suspiro cansado, Shiro volvió a centrar su atención en el vacío frente a él. Sistema, pensó. ¿Qué rayos me está pasando? Durante un instante no ocurrió nada. Luego, una ligera sensación de presión recorrió su cabeza, como si algo estuviera evaluando cada rincón de su cuerpo. Solicitud detectada. Analizando estado del usuario. El panel se actualizó. Resultado del análisis. El cuerpo del usuario se encuentra en proceso de recuperación tras una transformación forzada del sistema después de completar su misión. Shiro frunció ligeramente el ceño. Transformación. Pensó. Antes de que pudiera seguir quejándose, algo más captó su atención. Sus ojos regresaron al apartado que no dejaba de incomodarlo. Persona: Arsene, estado sellado. Sistema, pensó de nuevo. ¿Qué significa exactamente estado sellado? El silencio volvió a extenderse, seguido por aquella sensación analítica, casi evasiva. Procesando consulta. Respuesta: el usuario posee la capacidad de invocar a la persona conocida como Arsene. Sin embargo, dicha entidad permanece sellada hasta que sea invocada por primera vez. Shiro entrecerró los ojos. O sea, puedo usarla, pero no todavía, resumió mentalmente. ¿Y cómo se supone que la invoque? La reacción del sistema fue más lenta esta vez. Analizando método de invocación compatible con el usuario. Las palabras que siguieron aparecieron una tras otra, formando una explicación larga, técnica y excesivamente abstracta. Conceptos como autoaceptación del yo reprimido, confrontación del ego, resonancia espiritual y manifestación del subconsciente se amontonaron frente a él. Shiro leyó, y volvió a leer. Parpadeó. ¿Qué? Susurró. Le tomó varios segundos procesar aquella maraña de términos. Al final, chasqueó la lengua con evidente molestia. TSK, así que al final es eso. Suspiró, molesto. Tengo que despertarla como en persona. La idea no le hizo ninguna gracia. Recordaba vagamente los métodos. En Persona 3 usaban una pistola especial, el Evoker. El nombre le bailaba en la memoria, pero no lograba recordarlo del todo. De Persona 4 ni siquiera estaba seguro de cómo funcionaba el despertar inicial. Y en Persona 5, un escalofrío le recorrió la espalda. Dolor de cabeza. Voces resonando en la mente. Una máscara apareciendo sobre el rostro, para luego arrancársela a la fuerza, sangrando en el proceso. Y recién entonces, el cambio de atuendo y la aparición de la persona. Maldito sistema, pensó con fastidio. ¿No podías elegir una versión menos traumática? Aún así, tras la irritación inicial, algo dentro de él se calmó. Porque, pese a todo, no todo era malo. Tenía una persona, tenía potencial, y, sobre todo, seguía con vida. Shiro dejó que el panel se desvaneciera poco a poco, mientras su mente comenzaba a ordenar prioridades. No podía permitirse improvisar. Estaba débil, en un entorno
entorno desconocido y con un cuerpo que aún no terminaba de adaptarse a lo que ahora era. El primer objetivo era claro: conseguir un refugio. Un lugar seguro donde recuperarse sin depender de una pandilla ajena ni de miradas indiscretas. No sabía cuánto tiempo podría permanecer allí antes de que alguien apareciera, ni si ese alguien sería un aliado o un problema. Después vendría lo demás: misiones. Si el sistema funcionaba como sospechaba, completar encargos no solo le permitiría sobrevivir, sino fortalecerse. Experiencia, recompensas, quizá habilidades nuevas. También necesitaba comprobar si existían variantes más complejas, fusiones de mazmorras, eventos especiales o misiones secundarias que se entrelazaran entre sí, al estilo de Dragon Ball Xenoverse, donde solo tenía que pelearse contra uno o más personajes, dependiendo de la misión para recibir recompensas. Cuanta más información reuniera, mejor. Y luego, sus pensamientos se vieron abruptamente interrumpidos por un sonido bajo, pero inconfundible. El estómago le recordó su existencia con un quejido prolongado. La sensación de vacío era imposible de ignorar. Un recordatorio simple y brutal de que, antes de sistemas, personas o planes a largo plazo, su cuerpo tenía necesidades básicas que no podían posponerse. El silencio de la habitación volvió a envolverlo, acompañado del pitido constante de las máquinas, y de esa urgencia primaria que ahora se sumaba a su lista de problemas. El vacío en su estómago se intensificó, volviéndose casi doloroso. La sensación fue tan clara que escapó de sus pensamientos sin darse cuenta. ¿Cómo daría lo que fuera por un simple plato de arroz con carne ahora mismo? La imagen apareció en su mente con una nitidez cruel. Arroz caliente, carne bien hecha, algo sencillo, algo normal. De pronto, abrió los ojos como platos. El recuerdo lo golpeó de inmediato. Hospital. Comida de hospital. El entusiasmo se evaporó al instante, reemplazado por una mezcla de resignación y ligera desesperación. Caldos insípidos, porciones mínimas, texturas sospechosas, todo lo contrario a ese plato reconfortante que había imaginado hacía apenas un segundo. El pitido de las máquinas pareció burlarse de él mientras la realidad se asentaba. Oficina del Mao Lucifer, inframundo. La oficina de Circe estaba envuelta en una calma solemne. Amplia, elegante y saturada de símbolos del poder del inframundo, su refinada apariencia contrastaba con la tensión latente que impregnaba el ambiente. Graifia Lucifuge permanecía de pie frente al escritorio, con la postura impecable que la caracterizaba. Sin embargo, su expresión era más severa de lo habitual, como si la noticia que cargaba pesara más de lo que aparentaba. La situación es delicada, dijo con voz serena. El niño fue examinado por personal médico especializado. No hay margen de error. Es un Valefor. Circe, sentado detrás del escritorio, entrelazó los dedos con lentitud. ¿Estás segura?, preguntó. La familia Valefor fue declarada extinta tras la Gran Guerra. Lo sé, respondió Graifia sin vacilar. Precisamente por eso ordené una verificación exhaustiva. El doctor confirmó su linaje mediante análisis demoníacos. No solo es auténtico, es el último. Los ojos verdes de Circe se abrieron apenas, un gesto inusual en alguien tan acostumbrado a ocultar sus emociones. Increíble, murmuró. Creí que no quedaba absolutamente nada de ellos. Graifia sintió. El niño sobrevivió, pero su sangre es mestiza. Humano y demonio. Circe apoyó la espalda en el asiento y exhaló con lentitud. Eso lo complica todo, dijo con gravedad. Muchos en el inframundo no verán con buenos ojos a un Valefor híbrido, y menos aún siendo el último de una familia que ya era controversial antes de desaparecer. Exactamente, confirmó Graifia. Para muchos será una herejía. El Mao cerró los ojos por un instante. Un niño de sangre mestiza, portando el nombre de una casa extinguida desde la Gran Guerra, abrió los ojos de nuevo. Su sola existencia bastará para agitar las aguas. Graifia bajó ligeramente la mirada. Por eso debía informarle de inmediato, Circe-sama. Él asintió con seriedad. Gracias, Graifia. A partir de ahora, cada decisión que tomemos respecto a ese niño podría alterar el equilibrio del inframundo. Circe dejó escapar un suspiro largo, apoyando un codo sobre el escritorio mientras se llevaba una mano a la frente.
La carga que acababa de caer sobre el tablero político del inframundo no era ligera, y lo sabía bien. Tarde o temprano, la responsabilidad recaería sobre Serafal. La idea le provocó una mezcla de cansancio y comprensión. Conocía demasiado bien su frustración reciente. El papeleo interminable, las audiencias, los informes y las constantes disputas entre clanes habían ido erosionando su paciencia poco a poco. No la culpaba. Ser Mao no significaba solo poder y prestigio, sino una avalancha incesante de obligaciones que rara vez dejaban espacio para respirar. Y, aún así, el último Vallefort pertenecía a su jurisdicción. Un híbrido, además. Sir Sech era consciente de lo poco que sabía sobre esa familia. Los Vallefort siempre habían sido discretos, envueltos en rumores y medias verdades incluso antes de la Gran Guerra. Tras su desaparición, gran parte de la información se perdió, fue sellada, o simplemente enterrada por conveniencia política. Si quedaba algún registro fiable, lo más probable era que reposara en los archivos del Mao Leviatán. Si es que dichos archivos habían sobrevivido intactos al caos de la guerra, aquello dejó algo claro: este asunto no podía tratarse a la ligera. El linaje extinto, la sangre mestiza y el peso histórico convertían al niño en un punto extremadamente delicado. Algunos lo observarían con recelo, otros con ambición, y no faltarían quienes mostrarían una hostilidad abierta. La responsabilidad de Serafal no sería sencilla. Sir Sech lo sabía. Mientras el silencio se afianzaba en la oficina, el Mao comprendió que aquel hallazgo no implicaba solo proteger a un niño, sino también reabrir páginas del pasado que el inframundo había preferido olvidar. Permaneció inmóvil, con la mirada fija en algún punto del escritorio, mientras su mente trabajaba sin descanso. Evaluó escenarios, reacciones políticas, posibles oposiciones y alianzas incómodas. Cada solución parecía arrastrar nuevos problemas, como piezas de dominó a punto de caer. El tiempo pasó más de lo que habría querido admitir. Finalmente, un leve carraspeo rompió la quietud. Grayfia llevó una mano cerrada a los labios con elegancia antes de hablar, empleando ese tono respetuoso pero directo que solo ella sabía usar. Si no es demasiada molestia, Sir Sech-sama, dijo, quizá la solución sea más simple de lo que parece. Sir Sech alzó la vista hacia ella. Podría sugerirle a Leviathan-sama que designe a otra persona a cargo del papeleo y los asuntos políticos por un tiempo, continuó. De ese modo, Serafal-sama podría centrarse exclusivamente en el último Vallefort. El Mao parpadeó una vez, luego otra. Finalmente, dejó escapar una risa baja, breve, casi incrédula. Claro, murmuró. A veces olvido que no todo debe convertirse en un rompecabezas imposible. Grayfia inclinó ligeramente la cabeza. Serafal-sama es perfectamente capaz de delegar, añadió. Aunque no siempre le agrade la idea. Sir Sech apoyó ambos codos sobre el escritorio y entrelazó los dedos, con una expresión visiblemente más relajada. Eso resolvería varios problemas de golpe, admitió. Menos estrés para ella, más atención para el niño y una supervisión directa de quien, por derecho, debe hacerse cargo de él. Su mirada se volvió firme. Además, si alguien intenta objetar, será Leviathan quien esté al frente, no un intermediario. Grayfia sintió con serenidad. Exactamente. Sir Sech respiró hondo, sintiendo como parte del peso se disipaba al fin. Bien, dijo. Hablaré con ella. No será una conversación sencilla, pero es la mejor opción que tenemos. Se levantó de su asiento y caminó con calma hasta la gran ventana de la oficina. Desde allí, el jardín se extendía como un remanso de tranquilidad en medio del agitado inframundo. Sus ojos se suavizaron al ver a su hermanita, riendo mientras jugaba junto a Sona, corriendo entre los senderos con una despreocupación ajena a cualquier conflicto o carga política. Durante unos segundos, se permitió observar en silencio. Pensó en lo frágil que podía ser aquella paz. En lo fácil que resultaba olvidar que incluso los más pequeños podían verse arrastrados por decisiones tomadas muy lejos de ellos. Y, casi sin darse cuenta, su mente regresó al niño del hospital.